Esto es un caos lo que está ocurriendo en París tras la final de la Champions. Calles colapsadas, tensión en aumento y escenas de vandalismo en varios puntos de la ciudad. Las primeras imágenes muestran una situación que ha ido escalando en cuestión de minutos. Y lo más preocupante es que todavía no está claro qué ha provocado exactamente este nivel de descontrol. Lo que estás viendo ahora mismo está ocurriendo en directo en diferentes zonas de la ciudad. Lo que comenzó como una noche de celebración por la Champions terminó transformándose en una situación completamente diferente en varios puntos de París. Miles de personas salieron a las calles para festejar un acontecimiento histórico. El ambiente era de euforia, cánticos y celebración. Pero a medida que avanzaban las horas, empezaron a aparecer imágenes que nadie esperaba ver. Humo elevándose entre las calles, intervenciones policiales, objetos lanzados y escenas de tensión que rápidamente comenzaron a difundirse por redes sociales y medios de comunicación de todo el mundo. Y aquí es donde surge la gran pregunta, porque cuando uno observa las imágenes por primera vez, parece que todo hubiera explotado de repente. Pero la realidad suele ser mucho más compleja. ¿Qué ocurrió para que una celebración multitudinaria acabara derivando en escenas de vandalismo y caos? Durante las primeras horas, la ciudad vivía un ambiente similar al que suele verse después de grandes victorias deportivas. Miles de aficionados ocupaban plazas, avenidas y puntos emblemáticos para celebrar el resultado. Sin embargo, en algunos lugares comenzaron a registrarse incidentes aislados. Al principio parecían situaciones puntuales, pequeños altercados, momentos de tensión entre grupos de personas, movimientos de masas difíciles de controlar. Pero poco a poco la situación fue escalando. Lo que parecía un incidente localizado empezó a extenderse a diferentes zonas, y en cuestión de muy poco tiempo comenzaron a aparecer imágenes cada vez más preocupantes. Vehículos dañados, mobiliario urbano destrozado, enfrentamientos, carreras, sirenas y una ciudad que pasaba de la celebración al desconcierto. Ahora mismo hay una pregunta que millones de personas se están haciendo después de ver estas imágenes. ¿Quién provocó todo esto? Y la respuesta no es tan sencilla como muchos creen. Cuando ocurren sucesos de este tipo, suele aparecer rápidamente una necesidad de encontrar un único responsable, un único detonante, una explicación simple, pero los acontecimientos masivos rara vez funcionan así. En situaciones donde se concentran miles de personas, basta una combinación de varios factores para que el ambiente cambie por completo. Un momento de tensión, una reacción colectiva, un incidente aislado que se amplifica, y de repente la situación empieza a escapar al control de quienes intentan gestionarla. Lo cierto es que todavía existen muchas preguntas abiertas sobre cómo se desarrollaron exactamente los acontecimientos. Mientras la situación evolucionaba en las calles, las redes sociales comenzaron a llenarse de vídeos grabados por testigos, imágenes captadas desde balcones, desde vehículos, desde teléfonos móviles en mitad de la multitud. Cada nuevo vídeo mostraba una parte distinta de lo que estaba sucediendo. Y cuanto más material aparecía, más difícil resultaba comprender el cuadro completo. Porque algunas grabaciones mostraban zonas tranquilas, donde la celebración continuaba con normalidad, mientras que otras reflejaban escenas completamente diferentes. Esa diferencia es precisamente lo que ha generado tanta confusión. ¿Estamos viendo incidentes aislados amplificados por Internet? ¿O estamos ante una situación mucho más grave de lo que parecía al principio? Esa es la cuestión que analizaremos a continuación. Mientras la situación evolucionaba en las calles, las redes sociales comenzaron a llenarse de vídeos grabados por testigos, imágenes captadas desde balcones, desde vehículos, desde teléfonos móviles en mitad de la multitud. Cada nuevo vídeo mostraba una parte distinta de lo que estaba sucediendo. Y cuanto más material aparecía, más difícil resultaba comprender el cuadro completo. Porque algunas grabaciones mostraban zonas tranquilas, donde la celebración continuaba con normalidad, mientras que otras reflejaban escenas completamente diferentes. Esa diferencia es precisamente lo que ha generado tanta confusión. ¿Estamos viendo incidentes aislados amplificados por Internet? ¿O estamos ante una situación mucho más grave de lo que parecía al principio? Esa es la cuestión que analizaremos a continuación. A medida que las imágenes seguían apareciendo, comenzaba a quedar claro que no se trataba únicamente de algunos incidentes aislados. En distintos puntos de París, numerosas personas quedaron atrapadas en medio de situaciones que jamás esperaban vivir durante una celebración deportiva. Conductores que avanzaban lentamente entre multitudes cada vez más impredecibles. Familias que decidieron abandonar la zona al ver cómo aumentaba la tensión.
personas refugiándose en comercios y portales mientras las sirenas resonaban en diferentes calles. Y cuanto más avanzaba la noche, más escenas preocupantes comenzaban a aparecer. Vehículos dañados, escaparates destrozados, barricadas improvisadas y zonas donde las fuerzas de seguridad tuvieron que intervenir para intentar recuperar el control. 7:30 a 9:00. Los destrozos que dejó la celebración. Las imágenes difundidas por medios de comunicación y testigos muestran una ciudad muy diferente a la que millones de aficionados habían salido a celebrar horas antes. En algunas zonas se registraron incendios de vehículos, comercios sufrieron daños materiales, parte del mobiliario urbano apareció destruido y las autoridades realizaron cientos de detenciones relacionadas con los disturbios registrados durante la noche. Lo más llamativo es que mientras estas escenas ocurrían en determinados puntos de la ciudad, a pocos kilómetros de distancia, miles de aficionados seguían celebrando sin incidentes, dos realidades completamente distintas desarrollándose al mismo tiempo. Las imágenes difundidas por medios de comunicación y testigos muestran una ciudad muy diferente a la que millones de aficionados habían salido a celebrar horas antes. En algunas zonas se registraron incendios de vehículos. Comercios sufrieron daños materiales, parte del mobiliario urbano apareció destruido y las autoridades realizaron cientos de detenciones relacionadas con los disturbios registrados durante la noche. Lo más llamativo es que mientras estas escenas ocurrían en determinados puntos de la ciudad, a pocos kilómetros de distancia miles de aficionados seguían celebrando sin incidentes. Dos realidades completamente distintas desarrollándose al mismo tiempo. Para muchas personas que se encontraban allí, la situación dejó de parecer una fiesta hace mucho tiempo. Porque una cosa es celebrar una victoria histórica, y otra muy diferente es encontrarte rodeado por una multitud que empieza a comportarse de forma imprevisible. Testigos describieron momentos de auténtica incertidumbre. Nadie sabía exactamente qué estaba ocurriendo unas calles más allá. Los rumores corrían más rápido que la información, y cada nueva explosión de fuegos artificiales o cada nueva carrera de personas generaba todavía más nerviosismo. En ese momento, la pregunta ya no era quién había ganado la Champions. La pregunta era mucho más simple. ¿Hasta dónde podía llegar esta situación? Más allá de las imágenes de calles, humo y presencia policial, lo que realmente define lo ocurrido en París es lo que vivieron las personas que estaban allí en ese momento. Porque en este tipo de situaciones, la mayoría de la gente no está involucrada en ningún tipo de conflicto. Son ciudadanos normales que simplemente se encuentran en el lugar equivocado en el momento equivocado. Algunos habían salido a celebrar una victoria deportiva, otros estaban trabajando y otros simplemente intentaban volver a casa cuando todo empezó a cambiar a su alrededor. En cuestión de poco tiempo, el ambiente en ciertas zonas dejó de ser el que se espera en una celebración. Comercios que estaban abiertos tuvieron que reaccionar de forma inmediata, bajando persianas metálicas o cerrando accesos para protegerse de lo que ocurría en la calle. Conductores reduciendo la velocidad al encontrarse con aglomeraciones inesperadas. Personas que intentaban salir de las zonas más concurridas buscando rutas alternativas mientras la tensión aumentaba en diferentes puntos. Lo más impactante de las imágenes que han circulado no es solo lo que muestran a nivel de destrucción o intervención policial, es la reacción de las personas. Gente grabando sin entender del todo lo que está pasando, personas alejándose rápidamente, testigos visiblemente afectados por la confusión del momento y esa sensación constante de incertidumbre que aparece cuando una situación se descontrola sin aviso claro. Son escenas que rompen por completo la idea inicial de celebración, porque lo que debía ser una noche de alegría colectiva se convierte, en algunos puntos, en una experiencia completamente distinta para quienes estaban allí. Y aquí es donde surge el debate, porque este tipo de situaciones no es la primera vez que ocurre en grandes celebraciones deportivas en distintas ciudades del mundo. Y cada vez que sucede algo así, aparecen las mismas preguntas sin una respuesta clara. ¿Hasta qué punto este tipo de consecuencias son inevitables cuando se concentran miles de personas en un mismo espacio urbano? ¿O estamos ante un problema de planificación, de control de multitudes o de gestión de grandes eventos en tiempo real? Para algunos, este tipo de incidentes forman parte del riesgo de las grandes celebraciones.
Eventos donde la emoción, la euforia y la densidad de personas pueden generar situaciones difíciles de controlar en determinados momentos. Pero para otros, lo ocurrido plantea dudas más serias, especialmente cuando hay daños materiales que afectan a personas que no tenían ninguna implicación directa en lo que estaba ocurriendo. Negocios que tienen que asumir pérdidas inesperadas. Vehículos dañados en calles donde simplemente estaban aparcados. Y ciudadanos que se encuentran en medio de una situación que no buscaban ni esperaban vivir. Lo más complejo de todo esto es que no existe una única versión de la realidad dentro del mismo evento. En una parte de la ciudad puede haber celebración y a pocos kilómetros una situación completamente distinta. Dos realidades ocurriendo al mismo tiempo en un mismo contexto urbano. Y esa contradicción es lo que hace que este tipo de sucesos sigan generando debate mucho tiempo después. Lo más complejo de todo esto es que no existe una única versión de la realidad dentro del mismo evento. En una parte de la ciudad puede haber celebración y a pocos kilómetros una situación completamente distinta. Dos realidades ocurriendo al mismo tiempo en un mismo contexto urbano. Y esa contradicción es lo que hace que este tipo de sucesos sigan generando debate mucho tiempo después. Al final, lo que ha ocurrido en París deja una imagen que va mucho más allá de un simple evento deportivo o de unas celebraciones tras una final. Porque cuando se apagan las cámaras principales y se reduce el ruido de la noche, lo que queda son las consecuencias reales de lo vivido por cientos de personas en distintos puntos de la ciudad. Y aquí es donde la historia deja de ser solo informativa y empieza a ser incómoda. Por un lado, están quienes lo ven como una consecuencia inevitable de una celebración masiva. Miles de personas en las calles, emoción desbordada y situaciones que en algunos momentos pueden escapar al control. Para ellos, este tipo de episodios forman parte del riesgo de cualquier gran evento deportivo en una ciudad. Pero por otro lado, están quienes creen que no todo puede justificarse de esa forma. Especialmente cuando hay negocios afectados, vehículos dañados o personas que simplemente estaban allí sin participar en nada de lo que estaba ocurriendo. Porque una cosa es celebrar y otra, muy distinta, es que esa celebración termine generando consecuencias para gente que no tenía nada que ver con la situación. Y es aquí donde el debate se vuelve realmente complejo, porque no existe una única versión de lo ocurrido. Cada persona lo ha vivido desde un punto distinto, algunos desde la celebración, otros desde el miedo, otros desde la pérdida y otros simplemente desde la distancia, viendo vídeos que no siempre muestran el contexto completo. En la era de las redes sociales, además, todo esto se amplifica aún más rápido. Un mismo evento puede parecer completamente distinto dependiendo de qué fragmento de vídeo se vea. Una calle tranquila, o una calle en tensión, una celebración masiva, o una escena de caos, y todas esas imágenes circulan al mismo tiempo, construyendo una percepción fragmentada de lo que realmente ocurrió. Por eso, lo que queda después de todo esto no es solo la noticia del día, sino una pregunta abierta que genera discusión. ¿Cómo deberían gestionarse este tipo de celebraciones para evitar que situaciones así vuelvan a repetirse? ¿Es un problema inevitable cuando hay grandes concentraciones de personas? ¿O es una cuestión de planificación, control y responsabilidad de quienes organizan y gestionan estos eventos? Y sobre todo, hay otra pregunta que cada vez aparece con más fuerza después de ver estas imágenes. ¿Dónde está la línea entre la celebración y el descontrol? Porque esa línea, en algunos momentos, parece más fina de lo que nadie quiere admitir. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que este tipo de situaciones son inevitables en celebraciones tan grandes? ¿O piensas que se podrían evitar con una mejor gestión? Te leo en comentarios.